qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido a Contracuadro. Y después de las elecciones pensamos a quién invitar para hacer un análisis que vaya más allá de lo circunstancial, de lo político, sino que bueno, vaya a la médula de la democracia que estamos viviendo, de los contenidos de esta democracia y sobre todo de la democracia como sentimiento. Buenas noches, Silvia, gracias por tu tiempo. No, por favor, agradecida yo también por la invitación. Bueno, decía de democracia del sentimiento, ¿no es cierto? Una expresión, no sé si cabe para un sistema político hablar de una democracia de los sentimientos, pero creo que es lo que hemos visto acá. Sí. Yo pienso que sí, que tiene que ver, porque no sé si nosotros estamos en una democracia, es decir, sí votamos, sí elegimos a nuestro candidato, pero en algunas facetas todavía no está en la democracia plena, ¿no? Esto de que es un país joven y por lo tanto no está acostumbrado a lo democrático, eso ya no es tan así. O sea, la democracia lo hacen los hombres, lo hacen los gobernantes y por lo tanto también afectivamente el modo de elección o de modo de gobierno es democrático. Sí, pongámoslo entre comillas, Miguel. Fíjese usted que hablamos de los problemas que arrastra la democracia en la Argentina y cuánto nos cuesta frente al resultado de las elecciones, ¿verdad? Aceptar la derrota de unos y contenerse en el triunfo a los otros, ¿no? Totalmente. Pero claro, cuando uno piensa que Norteamérica, la cuna de la democracia liberal, el resultado de las elecciones enojó tanto a algunos que hicieron un intento de golpe de Estado dentro de la misma Casa Blanca. Entonces uno piensa, hay un cambio epocal, un cambio histórico. Yo también creo lo mismo, que hay un cambio de época, pero también este cambio de épocas tiene que traer aparejado un cambio en los valores, ¿no? Un cambio en la subjetividad de las personas. La subjetividad en el sentido de que si concebimos la democracia, tenemos que respetar el modo de las elecciones, tenemos que respetar al otro y tenemos que entender que la democracia también es alternancia. No soy el dueño, la dueña del poder, sino que el poder lo tiene el pueblo me lo otorga y el pueblo me lo quita. Por ahí cuando uno lo habíamos dicho en una charla anterior, cuando el sistema es amigo o enemigo, si yo gano, soy amigo, pero si yo pierdo, el otro es un enemigo, hay que derrotar. Esto no es democracia. Por allí subsiste alguna frase que dijo alguien muy importante en la historia argentina: a los enemigos ni la justicia. Exactamente, a los enemigos ni la justicia. Y una frase también muy importante de Marx que dice que bastaría con tener el pensamiento, la fantasía mágica de eliminar al otro para que no exista. Que pasó un poco esto. Yo, mágicamente, la predominancia del pensamiento mágico, que muchas veces lo utilizamos para subsanar algunas cosas, hace que yo elimine mentalmente y por lo tanto de la realidad la otra persona. Elimino, por ejemplo, que esta vez no gané las elecciones. Que entonces al eliminarlo, el otro es subestimado, el otro es no tenido en cuenta y yo me organizo, me creo una realidad mágica para festejar un triunfo que yo no tuve. Entonces, esto habla de una situación bastante relevante en esto, ¿no? La angustia, la desesperación. Evidentemente perder nadie quiere. Evidentemente perder habla de sufrimiento. Evidentemente perder nos hace sentir como que nosotros podríamos haber remontado esto. Pero ahí también es lo que decía al principio.
hay que saber perder y no podemos reemplazar por algo mágico, sino que hay que tratar de entender qué pasó. Entender, apoyar, colaborar, porque al final, Miguel, dicen que en todos los combates que se pueden tener, y al final esta democracia se ha convertido casi en un combate y una lucha de poderes, psicológicamente, todo combate, el que sufre no son los combatientes, sino es al final la sociedad. Sí. El que sufre, el que ni siquiera estuvo en la batalla. Y por ende sufre la sociedad y sufre todo el ambiente, nuestra naturaleza, nuestro hábitat más amplio, ¿no? Como está pasando ahora. Estamos utilizando el término de que hay que cuidar el ambiente, de evitar los desmontes, y todo esto no se hace, se utiliza pero no se hace. La patria grande es el ambiente. Para nosotros, para Estados Unidos, para todos existe esto, ¿no? Del cuidar el ambiente, el cuidar los recursos. No puede ser que los recursos naturales sirvan para unos pocos. No puede ser que yo me adueñe de un bosque y lo tale porque quiero sembrar soja o lo tale porque quiero tener muebles, sin expresar o estudiar para qué sirve ese bosque, que está cumpliendo una función y que se puede producir cultivos, aunque el bosque exista. El bosque brinda una serie de posibilidades que no necesitamos talarlo, porque estamos también ahí produciendo otras cosas. No hay retención del agua, las lluvias se producen las avalanchas porque no hay quien las sostenga. En fin, esto de que digo del medio ambiente, que quizás no soy la persona más indicada para hablar, pero sí para tener en cuenta que todo este bienestar natural o de la naturaleza tiene mucho que ver con lo sociológico. Entonces nosotros, al respetar al otro, también respetamos el ambiente. Cuando hablamos nosotros de esto que decimos del poder y del ansia de poder y de ignorar mágicamente al otro, hay todo un sistema preparado. En general, el poderoso o el que se cree, podemos decir que es un mitomaníaco, o podemos decir que es una persona que se cree superior al otro. Sí. El poder lo tengo yo. Y no solamente superior al otro, sino que introduce el tema de la dinastía, como si fuera un monarca. Yo soy hoy presidente y mañana va a ser otro familiar mío al que estoy preparando. El tema de la heredad. Sí. O de la herencia. Sí, sí, por eso algunos le dicen el principito. Exacto, algunos candidatos, ¿no es cierto? Sí. Porque viene del abuelo. Exacto. Sí. Es como un continuar con la rama, como una dinastía. Una dinastía, sí. Yo estaré siempre presente. Sí. Quizás no yo como persona, pero sí va a estar presente un familiar cercano, que yo estoy preparando. Ahí también hay un desconocer al otro. Ahí también hay un evitar al otro. O sea, solamente existo yo. Y es la persona que no solamente se cree superior, sino la persona que hace un relato muy particular y también se lo cree a ese propio relato. Se cree la propia mentira, mentiras en su propio beneficio. Es incomprensible, Miguel. Bueno, esto de la épica de la derrota que llamamos, o la forma de defendernos frente a la derrota. Sí, es una frase de un expresidente uruguayo. Exacto, exacto, sí. José María Sanguinetti. Claro. La ética de la derrota. De la ética de la derrota. ¿Cómo elaboramos una ética de la derrota? Sí, sí. Y en cierto sentido los uruguayos lo han graficado bien, ¿no? Sí, porque ahí, bueno, gana la centroizquierda o gana la centroderecha y no es un drama nacional. No es un drama nacional. No existe el pensamiento de la continuidad. Automáticamente sale la persona y dice, yo lo he escuchado a Pepe Mujica, y lo que dijo fue muy significativo cuando estuvo, que dijo, quiéranse un poco más los argentinos. Sí. Pero no sé si está en las clases, en las clases dominantes, hay que decirlo, las clases que detectan el poder, más que el pueblo, ¿no? Yo creo que la democracia necesita de demócratas. En el buen sentido. Sí, sí, tal cual. Y eso por ahí yo tengo mis dudas, si algunos personajes importantes de la política argentina, del lado que sea, tienen esa vocación democrática y de defender
a la democracia como el único sistema, con todas las dificultades, con todas las dificultades. Pero no, hasta ahora no hemos inventado otro. No. Yo diría que la democracia, como dice usted, con todos los defectos y todas las cosas, pero nadie nos dijo esto va a ser fácil. Sí. La vida no es fácil, pero cuando yo respeto al otro, cuando yo acepto, tengo tolerancia por lo que el otro opina, esté de acuerdo conmigo o no, yo ahí estoy creando también un factor democrático. Estoy aceptando que hay otro, porque estas cosas que pasan ahora es como que no existe el otro. Claro. Yo no lo tengo en consideración. Sí. Tengo en consideración lo que yo creo y los míos, los propios, dicen de mi propia tropa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué bajeza? Sí. Mi propia tropa. Los términos bélicos militares son habituales. Son habituales, sí. Exactamente. Incluso cuando decimos el debate. Debate y combate son muy cercanos. Muy cercanos, claro. Lo mismo que el relato. Yo no quiero un relato. No quiero, porque eso también está rayando en el pensamiento mágico. Claro. Y es también un subestimarnos. Sí. Un relato es como ponernos cosas que nosotros no hemos consentido que sean así, o que estamos viendo que no son así. Ahora, cuando hablamos esto de la épica de la derrota, estamos hablando, se ha dado a través de la historia, esto no es nuevo. El que ha leído un poco puede tomar bastantes ejemplos. En un primer momento, y se ha traducido mucho en el arte, en los cuadros, en los Guernica, en muchísimas personas que han trabajado, y se lo han graficado. En un primer momento había que humillar una cosa y que todavía lo han tomado y lo siguen haciendo. El vencedor no se encargaba de ayudar al vencido o de respetarlo, aunque fuera vencido. No, el vencedor humillaba al vencido. Sí. El vencido aparece arrodillado frente al vencedor y el vencedor marcándolo con la espada, no solo marcando que su superioridad. Ya vamos a un intervalo, pero ¿cómo no? Yo siempre recuerdo, y le recuerdo a la gente, nuestro himno nacional completo, ¿no es cierto? Donde dice, no lo veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz. Y bueno, como lloran bañados en sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz. No es la elaboración de un poeta. Era la realidad. La realidad. Es que dice que es exacto, una marcha militar, fundamentalmente nuestro himno. Se canta una parte nada más y la otra no, pero es esto. Vamos a un breve intervalo. ¿Cómo no, Miguel? Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. En musimundo.com tenemos una mejor manera de combinar trabajo y diversión. Eso que te imaginás para cada espacio y un clima perfecto para tu casa. Hay mucho más para tus mundos en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Detalles, telas, mercería y mucho más. Ofrecemos gran variedad de hilos, telas y lanas. Además, tenemos todo en blanquería. Vení y buscá tus accesorios para todos tus diseños. Viernes hacemos envíos a Diamante. Comunícate con nosotros al 156 115 223. Detalles, el mejor precio y la mejor atención. Estamos en Florida 220, Valle María. Multipago, la red de cobros del litoral. Forme parte de nuestra red de cobros y sume valor a su comercio. Comuníquese con nosotros al 0800 888 0506. ¿Sabía que la pandemia del COVID-19 obliga a su odontólogo a tomar medidas extraordinarias para evitar la transmisión del virus? Estas medidas extraordinarias requieren de tiempo extra para la preparación del consultorio, además de la utilización de elementos de protección personal que se añaden a los ya utilizados en la atención odontológica habitual.
Estas medidas de higiene excepcionales incrementan el costo de cada prestación odontológica, costo que deberá ser cubierto por la obra social, empresa de medicina prepaga o, en su defecto, por el propio paciente. Contar con los elementos de protección personal antes de cada prestación hace indispensable cubrir su costo en el momento de la atención. La bioseguridad es responsabilidad de todos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Miren, nosotros decimos que la pandemia, la situación económica del mundo, la falta en la Argentina de un desarrollo realmente económico, sí, ha hecho que estemos en esta situación, ¿no es cierto? Atravesando un periodo extremadamente difícil y complejo. Sin duda. Y esto, y usted hablaba recién de las pinturas, sí, también se refleja en el arte. Sin duda, sí, Miguel. Casualmente yo me entero que en Buenos Aires, en una galería, curada por una profesional muy importante, curada la que se encarga de organizar la muestra y bueno, y presentarla, bueno, claro, la curadora o curador. Es de apellido Giunta, creo dicen que es la mejor profesional en este tema en la Argentina, dijo, y lo anoté acá, ya percibíamos los síntomas de un mundo exhausto. Así que le dejo esa frase. Que es simbólica también. Sí, claro, antes de todo esto, y esto se refleja necesariamente eso referido en el a arte, Argentina puntualmente. En el arte, en este caso, en la pintura y en la fotografía, sí, ¿no? Sí, eso sí, se trata esta muestra. Sí. Es que bueno, es también un poco lo que hablábamos al comienzo, de que o al final del primer bloque, que los cuadros han significado un reflejo de la historia. Cada uno de los pintores fue mostrando, en la medida que cómo fue avanzando esto de la épica del amigo, de la derrota, luego se lo consideró, ya lo pusimos de pie, ya después le pusimos la mano en el hombro, o sea, fuimos avanzando. Pero muchas de estas cosas, muchas de estas primeras expresiones pictóricas lo tomaron y quedan en la actualidad este deseo de combate. No se ha ido este deseo de combate, de combatir con el otro. No la democracia alternativa, sino el combate con el otro. Yo cuando hablamos de todo esto, por momentos puede parecer que soy a lo mejor muy tendenciosa. No es esa mi intención. Estoy analizando lo social, y estoy tratando lo social, que está ligado a lo psicológico mucho, claro, y estoy evidentemente tratando de explicar por qué suceden las cosas en la medida de mi entendimiento. Puedo cometer grandes errores como cualquiera, pero es un poco esto para lo que uno se prepara, lo que uno lee, lo que uno observa, y también esto de un mundo que vuelvo a retomar lo que usted dijo, de lo exhausto, de un mundo exhausto. Esa es la sensación que nosotros tenemos en este momento socialmente, de un cambio de era, como dijimos al comienzo, de tratar de poder, porque la pandemia no se ha ido, no es que nosotros creamos que ya estamos todos bien y que basta, nos podemos juntar, nos sacamos los barbijos, nos podemos abrazar, nos podemos besar, no es tan así. Incluso se ha establecido que mucha gente que tuvo COVID puede volver a tenerlo. O sea que las vacunas tienen una relatividad. Nosotros fuimos vacunados con la mayoría de vacunas que no estuvieron aprobadas. Las que estuvieron aprobadas no nos llegaron a nosotros. Nos están poniendo algunos el refuerzo de una tercera dosis que no es de las mismas, que puede ser un complemento, pero no es de las primeras que nos pusieron. Nosotros en este momento no podemos ir a otros países porque no tenemos las vacunas aprobadas. Nos hablan de viajar, nos hablan del turismo, nos hablan de un montón de cosas que se pueden hacer, pero no sé hasta qué punto. En Alemania, en otros lugares, en otros países, están sufriendo una segunda ola terrible. Están empezando a haber restricciones. Bueno, decían, lo que pasa es que el invierno trae. No, el virus invierno y verano está. Hay que tener una actitud, digamos, preventiva, si se quiere. Y eso también habla
de un cambio nuevo, de que esta era tiene que pensarse más en el otro, no en particular en el que menos tiene. Porque a veces yo utilizo al que menos tiene, y cuando digo menos tiene, no solamente me refiero a la carencia económica, sino también me refiero a la carencia educativa, a la carencia social. Yo trato de hacer ancla en esa clase social o en esa situación social de pobreza, de falta de educación o de dificultad para acceder a la educación, sí. Hago anclaje con la dádiva, con el reparto de algún bien material para que esta gente que tiene ciertas carencias, le estoy comprando el voto. Eso tiene que acabar. Creo que se demostró que está menguando. Yo tengo que respetar al otro. No dar resultado esperado. Eso es evidente. Pero también es una cuestión, el dinero que se invirtió en esa dádiva es dinero nuestro, sí. Que a veces la mayoría de la gente no tiene en cuenta. Están regalando. No, estamos regalando. Ese es el problema. Hagámonos cargo, estamos regalando cosas para que voten a algo que a lo mejor no compartimos. Sí. Entonces tiene que haber un cambio. Tiene que haber no ya la dinastía, no ya la heredad, no ya el vencido, sino un cambio de respeto hacia el otro. Ahora este tema, como dice usted recién, ¿no es cierto?, de la insatisfacción de muchos sectores, insatisfacción incluso material, ¿no es cierto? Sin duda. De pasar hambre, por ejemplo. Sí, sí. Yo estaba leyendo a Sarmiento, siempre leo a Sarmiento, ¿no? Y él hablaba, cuando se peleó con la oligarquía, siempre dicen que Sarmiento era un sirviente y no fue tan así, ¿no es cierto? Él, en sus últimos años de vida se peleó con la oligarquía cuando la trató de aristocracia con Aurora Bosta. Claro. Decía, ¿cómo es posible que en la Argentina de las vacas le estemos echando agua a la leche para dar a alimentar a 200.000 personas? Claro. Y hoy estamos en lo mismo. Exactamente. El 50% de los argentinos tiene dificultades para alimentarse. Exacto, exacto. Mire qué cifra. Sí. O sea, porque evidentemente ya se ha extendido la dificultad para alimentarse aún a la supuesta clase media. Digo supuesta porque la clase media ha perdido muchísimo su poder adquisitivo. Sí. Ya uno pasó a segundas marcas. Ya uno, esto de la alimentación de las frutas, las verduras, la carne, el calcio, nos vimos obligados a rescindir. Sí. Mire, puntualmente los jubilados es una casta, no está mal usado el término casta, pero es un grupo olvidado, dejado de lado. Perdimos muchísimo poder adquisitivo. Sí. Es como incluso la falta de respeto hacia la persona de edad, porque es como que ya no sirve, ya no lo tengamos en cuenta, ya no produce. Sí. Y nos vemos obligados a seguir trabajando. Nos vemos obligados a hacernos cargo porque no podemos, de nuestras propias familias, porque tenemos que colaborar con nuestros hijos, colaborar con un montón de cosas, y por ahí esto del jubileo y el descanso no se está dando. Ese es otro valor. Respetemos al otro y respetemos también a la gente mayor, que tiene muchas cosas para darnos. Hay sociedades en las cuales se hace un mito de la persona mayor. Se la considera el referente oral de las tradiciones y también controla que no cometamos o repitamos errores del pasado. Que nosotros repetimos errores del pasado mucho. En los orígenes de la democracia había una distinción entre la ciudad, la polis, ¿no es cierto? Sí, la polis de los griegos. Y el hogar, el oikos. Oikos, ¿no es cierto? Y la diferencia era notable, ¿no es cierto? Sin duda. La polis se trataban los asuntos que correspondían al interés común, ¿no es cierto? Y el hogar era casi un lugar, era un lugar sagrado, ¿no es cierto? Hoy todo eso se ha diluido en el aire. Totalmente. Y acá le parece, entre lo que se nota, se percibe, que la vida privada de muchos, en este caso políticos, es también pasto para la fiera. Sí, totalmente. Porque también hay la vida privada es como que se ha hecho pública. Claro. No existe mucho la privacidad porque la mayoría publica en las redes, o hay periodistas especializados que hurgan en las redes, y también se mezcla lo que es privado con lo que es público.
Yo no estoy a favor de demostrar todo, o de expresar a través de las redes todo lo que pasa en el sentido de mi vida privada. Creo que yo debo defender mi vida privada. Evidentemente que sí, la persona que va a encargarse de los destinos de nuestro pueblo, o en cualquier, como senador, como diputado, como presidente, debe tener lo que se intentaba hacer, que era la ficha limpia. Sí. Que eso me parece súper necesario. Sí, sí. Porque también queremos ver no solamente con quién se relaciona y cómo está, sino también queremos saber qué ha hecho en la vida, qué ha hecho con los dineros públicos, cómo yo le puedo dar el manejo a alguien que ha robado o que se ha quedado con la máquina de hacer dinero, cómo yo puedo confiar. ¿Por qué es un reciclaje permanente, no? Eso es un tema a tener en cuenta, un reciclaje de personas. Se fueron, están cumpliendo una condena y de pronto aparecen de vuelta, y es como que tenemos que olvidarnos, porque se presentan y pasan tan rápido las noticias, las situaciones, que llegamos a un momento como anestesiados también, Miguel, ¿no? Sí, una noticia pasa a la otra, y por ahí pareciera que nos olvidamos de algunas cosas. Y yo de eso agradezco mucho al periodismo, porque el periodismo se ha encargado de hacernos ver y de investigar un montón de hechos que de otra manera nosotros no nos hubiéramos enterado, la población en general, Miguel. Último corte. Bien, cómo no. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Incorpore las soluciones de cobros de Multipago y ofrezca comodidad a sus socios, abonados o clientes. Tenemos plataformas especialmente desarrolladas para canalizar cobros de cooperativas, municipios, cable, clubes y colegios, o cualquier actividad que necesite el servicio de recaudación. Multipago, la red de cobros del litoral. Comuníquese con nosotros al 0800 888 0506. ¿Sabías que para gozar de buena salud, uno de los factores más importantes es consumir agua pura y segura? Es por eso que Agua de Mesa Los Messis, filtrada, purificada y esterilizada por ósmosis inversa en bidones de 12 y 20 litros, es lo mejor para tu salud. Alquilamos y vendemos dispenser frío-calor. También ofrecemos soda de litro y cuarto. Agua de Mesa Los Messis. Llámanos al 0343-499-7106 o al 0343-155-447-272. Tu consulta no nos molesta. Agua de Mesa Los Messis. En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente. Porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección. Entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Todo esto que estamos hablando de alguna manera se refleja en la nueva filosofía. Hay un filósofo, que es filósofo de cabecera, de Ramiro Perazo, ¿no es cierto? Un coreano. Muy interesante. Alemán, ¿no es cierto? Que justamente trata todos estos temas, ¿no? Y de los sentimientos, de la fobia de la gente a muchas cosas, y de no querer sufrir en esta vida, que es muy difícil, ¿verdad? Es difícil, quizás inevitable, pero existe una patología que se llama la algofobia, que es ese miedo a sufrir. Sin embargo, la persona que tiene miedo a sufrir tiene también a veces la capacidad anticipatoria de tanto que tiene angustia de sufrir, que anticipa esto de que va a aparecer un sufrimiento, y evidentemente su vida se transforma en un martirio, ¿no? Porque está anticipando lo que va a venir, y lo que va a venir nunca lo ve, porque tiene temores, nunca lo ve como algo positivo. Es decir, es un trastorno de ansiedad,
Un trastorno de ansiedad que se da casi en todas las fobias y que muchas veces las fobias pueden convertirse en pánico. Se da hoy en Argentina, sí, en todo lo que está pasando. Totalmente. No solo en lo político, sino bueno, también las consecuencias de la pandemia, etcétera, etcétera. Yo lo estoy definiendo clínicamente, pero se da en mayor o menor medida, un poco más atenuado, un poco más, más fuerte, pero sí, lo que decimos que es un trastorno de ansiedad, que lo padecemos todo en general, ¿no? Un mundo en cierta feliz medida. Imposible de lograr. Imposible de lograr. Claro. Ahora, ¿cómo nos preparamos entonces? Desde nuestro papel de simple ciudadano, ¿no es cierto? ¿Cómo nos preparamos para poder enfrentar estas situaciones? Sobre todo, bueno, lo que hoy seguramente influyó en el resultado de las elecciones, ¿verdad? El desequilibrio, los privilegios y a veces el maltratamiento de los políticos respecto de la gente. Claro, exactamente. Esto que hablábamos también del no tener en cuenta el otro, ¿no? El otro, entonces generan un sufrimiento en el otro, un sufrimiento bastante coherente, porque por ahí la algofobia es un miedo irracional, algo que nosotros vemos o agrandamos y que no es una cosa pequeña que no tendría por qué producirnos miedo, es decir, al dolor. Tendríamos que tener algunas herramientas. A nadie le gusta sufrir, pero evidentemente vamos a sufrir. Y por ahí tenemos que aceptarlo. Ahora, existen algunas herramientas para esto. Existe, por ejemplo, esto de hay dos terapias fundamentales, que es la terapia conductiva, cognitiva conductual, que es conocer lo que está pasando y generar algunos cambios en la conducta. Los cambios en la conducta son, fundamentalmente, evitar ciertas sustancias, por ejemplo la cafeína, el cigarrillo, todo eso que nos incentiva la ansiedad. Los fumadores lo defienden, pero no, el cigarrillo incentiva nuestra ansiedad, porque es un comportamiento ansioso. Crear nuevos hábitos, comida saludable, escuchar nuestro cuerpo, pero no escucharlo desde la mirada de la ansiedad, escucharlo, por ejemplo, escuchar el ruido, desarrollar los 5 sentidos. El ruido, el tacto, disfrutar la comida, estar tranquilo con esto, escuchar, acariciar un objeto, sentirlo, hacer ejercicios, las caminatas son muy buenas, hacer yoga también exige de nosotros una concentración, puede producir también una meditación, un pensamiento, relajarnos y empezar a ver la vida de... Esto estamos hablando a nivel general. Un terapeuta podría ayudar también con lo que se llama la terapia de la exposición, que es así, ir de a poco exponiéndonos a lo que... Si yo le tengo miedo a este premio, por ejemplo, yo me trato, como terapeuta, trato de que tenga contacto, menos que antes, pero que tenga contacto hasta que pueda superar este miedo al premio. Es una cosa que socialmente no se hace. Nosotros tenemos miedo a algo porque nos incentivan el miedo a algo. En vez de tratar de tranquilizarnos o evitarnos el sufrimiento, nos sacan de las casillas. Nos sacan todo el tiempo. Todo el tiempo. Nos provocan, por decirlo así. Silvia, muchísimas gracias. No, a usted, como Miguel. Siempre ha sido una exposición interesantísima la SUSE, ¿no? Muchas gracias. Y nosotros nos reencontramos como siempre el próximo miércoles a partir de las 21 a 15. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lente.